Miriam es una ingeniera en alimentos con diplomado en negocios internacionales por el Instituto Tecnológico de Monterrey y un diplomado en habilidades gerenciales por parte del ITAM. Ha trabajado, ha trabajado en el área de fragancias y saborizantes para empresas como Bell Flavors, Rexim, DBA, Complementos Alimenticios y Takasago, donde obtuvo un reconocimiento por parte de Takasago, Japón. Ha atendido cuentas corporativas para Coca-Cola, Jugos del Valle, Bimbo, Gamesa y Unilever. Además, ha dado asesorías en el uso y comportamiento de los sabores, con apoyo de la selección de muestras y estatus de proyectos. Muchas gracias a todos. Actualmente yo me encuentro trabajando en una compañía que se llama Duas Rodas. Duas Rodas es una empresa que tiene su sede en Brasil y básicamente se dedica a la fabricación, nuevamente a la parte de sabores, algunos extractos y la parte de helados. Yo lo que voy a hablar son generalidades de los sabores. Como saben, pues es un tema bastante amplio. Podemos adentrarnos tanto como nosotros queramos, pero bueno, voy a tratar de explicar brevemente el panorama de los sabores. Y para esto vamos a definir primero qué es un sabor, saborizante o aroma. Desde el punto de vista que yo he percibido a lo largo de mi carrera es que existen dos conceptos que pueden estar relacionados con esta definición. El primer concepto es la percepción que tenemos a través del sentido del gusto y el olfato de todos los químicos, componentes o materiales que están conformando un alimento. Vamos a ver, por ejemplo, si nosotros, en este caso, nuestra primera definición, hay una parte muy interesante porque este concepto va relacionado con la parte de nuestros conocimientos, nuestras experiencias y nuestras vivencias como tal. Entonces, si nosotros tenemos este fruto que está aquí presente, nuestro cerebro, a través del sentido de la vista, va a mandar una señal diciendo, una señal que manda directamente el cerebelo en milésimas de segundos y regresa la información diciendo que ese producto que yo tengo aquí efectivamente es una manzana. En el caso de esta definición hay una parte muy importante que va relacionada con la parte de evaluación sensorial. La evaluación sensorial es una rama muy útil en la parte de sabores y nos permite cualificar y cuantificar las características que nosotros estamos percibiendo a través de estos sentidos. Ahora supongamos que en esta parte nosotros cerramos los ojos o se nos presenta un producto como el que tenemos aquí. En realidad es algo que nosotros no hemos visto, que no es fácil definir, pero ¿qué hacemos? En la parte sensorial entramos con el sentido del tacto. Vamos a estar tocando esta fruta, vamos a tocar la manzana y vamos a percibir propiamente cuál es la estructura, cuál es la dureza de ese material. Incluso si está en óptimas condiciones o el producto podría estar un poquito aguado o podría estar demasiado maduro. Pero aún así, bueno, en la parte sensorial nosotros no logramos identificar exactamente qué es este producto. Y hacemos uso del sentido del olfato. Aquí es importante mencionar que el 80% de las notas que percibimos a través de nuestra sensación es por el sentido del olfato. Por eso en algunos países le llegan a llamar aromatizante, como habíamos visto, sabor o aromatizante. Aroma porque estamos percibiendo todos los químicos o todas las sustancias que están integrando este alimento. Aquí es importante definir, saborizante es una sustancia que te genera sabor, sí va relacionado, pero algunos lo denominan de igual manera, pero bueno, un saborizante es una sustancia, por ejemplo, un azúcar o una caña, ¿y qué sabor te va a dar? Te va a dar una nota dulce. Entonces, bueno, puede existir cualquiera de estos tres sinónimos. Y también una parte importante en la parte de la evaluación sensorial es cómo vamos a definir el producto que nosotros tenemos. Bueno, cuando nosotros lo mordemos, vamos a tener también, o se va a activar propiamente el sentido del oído. ¿Qué vamos a percibir con eso? Si la fruta también tiene una cierta dureza y eso a mí me permite identificar si efectivamente yo tengo en mi presencia una manzana o tengo un producto completamente diferente. Sin embargo, para poder percibir exactamente qué es lo que yo tengo,
requiero hacer presencia del sentido del gusto. El sentido del gusto, como podemos ver, tiene ciertamente en la lengua 5 tipos de papilas gustativas. Tengo amargo, ácido, salado y dulce, y específicamente se detectan en las partes que se están mostrando aquí en la gráfica. Ácido de los extremos, salados puede ser un poquito en la punta y dulce en la punta, o amargo al final de la lengua. Y eso, cuando empiezo yo a morder un producto, a través de la lengua y a través de las muelas, las pequeñas partículas que están conformando el alimento van a empezar a desplazarse, van a empezar a moverse de un lado a otro, y a partir del sentido del gusto y a partir del sentido del olfato, yo voy a poder definir exactamente si ese producto que yo tengo aquí presente o que tengo aquí enfrente es una manzana, pero qué tipo de manzana es una manzana verde, una manzana amarilla o una manzana roja. ¿Cómo va a ser eso? La lengua va a ejercer un mecanismo a través de toda la boca, desplazando esas sustancias aromáticas, y bueno, yo voy a percibir si el producto que yo tengo aquí enfrente es una manzana o es una fruta que yo no conozco, como en el caso del lulo. Y aquí también es importante, hace más o menos unos 20 años se dio a conocer el perfil de sabor o el sentido del gusto umami. El umami es una sustancia que, bueno, es un sentido o es un sabor propiamente que en Japón lo llaman rico o sabroso. Este sabor no se encuentra como tal si tú pruebas, por ejemplo, un champiñón, una leche materna o la leche como tal. Hagan ese ejercicio y van a ver que no es fácil distinguir que si el producto es amargo o si el producto es dulce. Entonces, ese concepto se ha llamado umami, y yo creo que convendría, valdría la pena que ustedes pudieran probar también esa sensación o descubrir ese nuevo sabor cuando están evaluando, por ejemplo, los champiñones. Ese es el lulo famoso. Y ahora, retomando un poquito lo que hemos visto, tenemos esta taza de café. Esta taza de café, como habíamos dicho, el 80% o la mayoría de los químicos aromáticos que están conformando esta taza, los percibimos a través de la nariz. Se percibe notas muy aromáticas, notas tostadas, un perfil muy atrayente. Y ese, en realidad, el café es una sustancia que te hace sentir placer, es una sustancia reconfortante y, bueno, muy agradable al olfato. Cuando nosotros lo probamos, asumimos que lo primero que nosotros tenemos, ¿qué perfil es? Es un sabor de café como tal. Ahora, ¿qué perfil es el que tiene? Bueno, puede presentarse, el perfil es lo primero que tú estás recibiendo. Tiene notas tostadas, o puede ser amargo, o puede ser ácido. Y ahora tratemos de desglosarlo un poco más, estas notas que están conformando este perfil. Los componentes que tiene propiamente un sabor, pues los llamamos notas. Entonces, ¿qué notas puedes identificar específicamente en esta taza de café? Bueno, puedes identificar notas ácidas, tostadas, frutales, de chocolate, amargas, y si supongamos que nosotros le hemos adicionado un poco de leche o le hemos adicionado azúcar o algún sabor dulce, tenemos que desglosar, o podemos, nuestro sentido del gusto puede detectar exactamente qué notas son las que tenemos. Si tenemos notas de leche de vaca, de leche en polvo, de leche condensada, o el sabor a azúcar que nosotros estamos percibiendo es un azúcar o es un stevia. Las primeras notas que nosotros percibimos son las notas de salida. ¿Cuál es lo primero que percibimos? Pues es una nota tostada. Después, las notas de cuerpo son las que van quedando en la parte media de la lengua, y podemos ser cualquiera de las que tenemos aquí, frutales, chocolates o maltas. Y la nota de fondo es lo que te va quedando al final del trago o de la degustación que tú estás haciendo. Y aquí es donde entra tanto la parte interesante de los sabores como la parte ciertamente complicada, y que solamente algunos saboristas o algunos consumidores o personas especializadas pueden detectar. Aquí tenemos, por ejemplo, en la taza de café, en una sola taza de café sin notas lácteas y sin notas dulces, nosotros o una persona especializada puede detectar a través de esta gráfica todas las notas que pudieran estar componiendo una simple taza de café. Del lado izquierdo están los productos o las notas indeseables, y del lado derecho están las notas deseables.
notas como de chocolate, las notas frutales, las notas de avellana, las notas de vainilla, por ejemplo, ¿no? Y un saborista es capaz de detectar hasta 2.500 materiales diferentes para la elaboración de un sabor. Aquí, por ejemplo, tenemos una nota de vainilla, y la nota de vainilla, el saborista es capaz de decirte a qué grupo pertenece de estos de los que se encuentran aquí, o si tenemos algún otro componente con una parte aromática, como un hidroxilbenceno que se puede encontrar en el caso de la vainilla. La vainillina es capaz de darnos una nota dulce, pero sin embargo la vainillina puede estar dentro del grupo, tiene grupos de fenoles, ésteres y aldehídos. Entonces ahí es donde entra tanto el conocimiento, lo que habíamos platicado, el conocimiento, la experiencia, la evaluación y la remembranza que pudieras tener de todos los ingredientes. Imagínense, poder recordar tantas materias primas, bueno, pues es una habilidad que solamente pocas personas conocen o que solo pocas personas tienen. Vamos a hablar sobre el segundo concepto, que es un poquito más terrenal, y es en la parte donde entra la experiencia propiamente del químico o la gente que se encuentra en producción y el saborista como tal. Este segundo concepto es la mezcla de químicos aromáticos, la mezcla física de químicos aromáticos naturales o artificiales para tener un perfil específico de un sabor. El saborista se encarga de hacer un balance de todos los ingredientes y aquí es importante también mencionar que una formulación de un sabor puede tener desde 1 kilo o 1 gramo o hasta 0.01 miligramos para la formulación. Pero la falta de cualquier ingrediente, en caso de que llegara, no sé, faltara la vainillina, por ejemplo, no vas a tener el concepto o el perfil tal cual lo está desarrollando el saborista. Y aquí lo que tenemos es algo que nosotros le llamamos el key base, el corazón o el concentrado, donde están todos esos químicos aromáticos. Si tratamos de aplicarlo de una manera más común para nosotros, es como, por ejemplo, cuando tú tienes un chocolate o una cuchara de chocolate que está formulado precisamente con azúcar, con cocoa o con algunos otros ingredientes, con vainillina mismo, ¿y qué tienes? Bueno, puedes percibir ese sabor como tal, pero sin embargo no salen todas las notas o el perfil completamente y te puedes saturar o te puedes ahogar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que diluirlo en un vehículo, que en este caso el vehículo que estamos manejando pues es la leche. Y el producto final que vas a tener pues es una chocolatada o una leche con chocolate. En la parte de sabores, esos vehículos pues es una parte fundamental para la creación de un sabor. ¿Qué puedes tener o qué estamos hablando? De materiales que puedes ocupar en la parte de líquidos como son propilenglicol, agua, alcohol, triacetina, que se ocupan para sabores líquidos, o maltodextrina, gomas para polvos, y Twin Bente. Estos vehículos son generales, puede haber otros más y puedes hacer combinaciones entre ellos. Pero la parte fundamental cuando uno está trabajando en la línea de sabores o tiene algún cliente con el que trabaja, ¿qué tienes que hacer? Preguntarle en qué material lo vas a ocupar. Si, por ejemplo, te dice, yo voy a tener una leche chocolatada y tú le das un vehículo alcohol, ¿qué va a pasar? Que a la larga ese material o la leche en la que tú la aplicaste va a desnaturalizar tus proteínas y bueno, pues obviamente no va a funcionar. O si ocupas, por ejemplo, una triacetina o algún otro producto en algún chocolate, el chocolate se va a desmoronar. Entonces te das cuenta que la triacetina es un producto específicamente desarrollado o que puede ocuparse también para goma de mascar porque le da un long lasting o una alargabilidad directamente a tu chocolate, a tu goma de mascar. Los sabores que nosotros tenemos o que se manejan actualmente son líquidos, polvos y emulsiones. En la parte de líquidos tenemos 3 tipos. Tenemos líquidos artificiales, los cuales son compuestos obtenidos por síntesis químicas o por materias primas que no se pueden o que no se encuentran normalmente en la naturaleza de forma vegetal o animal. Existen diferentes procesos para obtener básicamente las materias primas, las puedes obtener de carbón y de gas natural, pero el petróleo tiene la parte de la fabricación más importante para la generación de materias primas para sabores sintéticos. En cuanto a sabores líquidos naturales, vamos a leer un poquito la definición.
Son sustancias definidas químicamente, obtenidas por procedimientos físicos, microbiológicos o enzimáticos a partir de materias primas naturales. Las materias primas pueden ser de origen vegetal, como plantas o semillas, pueden ser también de algunas cortezas, como la elaboración de abocantes, que son utilizados en las industrias de tequilas o las industrias de bebidas espirituosas. En caso de animal, también puedes obtener un sabor, si tú partes de un pedazo de carne, obviamente con condiciones controladas, y obtener un sabor, de la acción, un sabor de carne como tal. Y microbiológicos, ese específicamente se puede ocupar también para elaborar sabores a quesos. Esos sabores a quesos, algunos lo denominan por aparte como pastas, pero bueno, esa es toda una tecnología también, pero nosotros lo estamos considerando la parte de sabores líquidos. Existen, o bueno, se menciona aquí de manera general todos los métodos de obtención para sabores de manera natural. Los terceros son los sabores líquidos idénticos al natural, que son sustancias químicamente definidas que son obtenidas por la síntesis o son aisladas por procesos químicos a partir de materias primas de origen animal o vegetal. Aquí lo importante es cuando tú comparas o lo que tienes es una molécula exactamente igual a la de tu producto natural. Si tú llegaras a evaluar, por ejemplo, un sabor a mango producido de manera natural o producido por idéntico al natural, los sabores de mango son muy parecidos y tiene este sabor aproximadamente 270 volátiles que los debes de integrar de tal manera que los perfiles sean muy similares. Aquí la ventaja también es que puedes partir no solamente para un sabor idéntico al natural, no tienes necesariamente que partir de mango. Puedes partir del mango o puedes partir de otras materias completamente diferentes del mango para obtener el perfil que estás buscando y esa estructura que habíamos mencionado. Tratando de entender un poquito más cuál es la diferencia entre uno y otro, cuando tú fabricas un sabor idéntico al natural, como les decía, puedes partir de cáscara, de hojas o de cualquier otro ingrediente, tú tienes un proceso controlado que te va a permitir tener el mismo perfil durante todo el año. Y en el caso del mango, de un mango natural que obtienes de manera por algún proceso específico, puedes tener diferencias. Las ventajas de uno natural es el rendimiento. No solamente implica que vas a tener mayor rendimiento con un producto idéntico al natural, que vas a tener o que no te va a afectar las condiciones de proceso, el clima, o si llegara a caer una plaga, bueno, tú siempre vas a tener el mismo perfil en el estado de madurez exacto que estás requiriendo en el mango que estás buscando o en cualquier otra fruta. Ahora vamos a explicar brevemente sobre los sabores en polvo, que son la segunda división de los conceptos que fabricamos en la línea de sabores. Tenemos exactamente artificiales, naturales, idénticos al natural y sazonadores. Es importante mencionar tanto en líquidos como en polvo, la parte de naturales, hay una línea que se llama WOF, y WOF significa que estás incorporando también otros ingredientes, como un poquito como lo que platicamos para los idénticos al natural, pero esto le puedes adicionar a lo mejor una piña, o lo puedes combinar con unas cerezas, y puedes tener un sabor más intenso, puedes tener un sabor, unas notas maduras o las notas ácidas que te está dando la piña. Entonces, todos los sabores naturales o natural one parten de materias primas naturales. En la industria de sabores y en general en la industria de alimentos, el proceso más común para fabricación de sabores en polvo es a través de un secado por aspersión. Básicamente, el secado lo que hace es tienes que cubrir primero tu sabor líquido o hacer una emulsión donde estás cubriendo con una goma la parte aromática o la parte química. Cuando tú lo sometes a la temperatura, aquí tiene una especie como de regadera o esprea donde está asperjando el polvo o la emulsión. Al momento de estar en contacto con las paredes laterales que llegan a alcanzar hasta temperaturas de 200 grados, se volatiliza inmediatamente el líquido y se queda el polvo cayendo a través del embudo que tenemos en la parte de abajo. Es más o menos a nivel microscópico cómo podría estar un producto en polvo, y en la industria de alimentos lo puedes encontrar en bebidas, en sopas y en una gran variedad de alimentos.
También puedes obtener, que es un proceso, bueno, ciertamente más caro, pero que es posible obtener también productos en polvo, partes de un secador a temperaturas muy altas. Puedes tener también un proceso de liofilización, que es un secado o es un enfriamiento rápido, pero tienes, bueno, una hojuela o tienes un polvo, o si tienes una hojuela la puedes moler directamente en un molino, o las puedes poner en charolas. Entonces es un proceso también muy ocupado en la industria, pero que sin embargo la eficiencia o la rentabilidad, bueno, no es tan grande como en el caso del secado por aspersión. Y la parte de los sazonadores, un sazonador puede estar incluyendo sal, sabores, chiles, especias o potenciadores. Y ocupas normalmente un mezclado, puede ser por pantalón o un mezclado sin fin. Aquí es como si ustedes tuvieran una sopa y, por ejemplo, si a esa sopa le agregas tomate, bueno, quizás la sopa te va a saber bien, ¿no? Es una formulación completa, pero tienes que adicionarle sal y a lo mejor le agregas chile, le agregas algunos potenciadores, como puede ser un consomé de pollo o algunas especias, ¿no? Notas de comino, le puedes agregar también perejil o cilantro. Entonces, básicamente, eso es lo que hace un saborista. Un saborista, hay que diferenciar que hay saboristas salados y saboristas de dulce. Entonces, un saborista de salados, que desarrollan propiamente esos sazonadores, deben soportar notas muy fuertes como amoniacales, o muy saladas como algunas ollas o como algunos productos muy intensos, no es como los mismos chiles. Y lo formula de tal manera que cuando tú lo estás aplicando en un producto como en una papa o como en una sopa, salgan específicamente las notas que tú estás buscando. A lo mejor si tú lo evalúas también, como comentábamos, las notas pueden ser muy intensas o pueden ser muy ácidos, muy salados, pero bueno, cuando lo aplicas en el producto adecuado se combina el material, en este caso la papa o la botana, y te permite la salida de todos los ingredientes que le estás incorporando. Por último, vamos a ver las emulsiones, que bueno, como ustedes saben, una emulsión es la mezcla de una fase oleosa en una fase acuosa. Es decir, tú tienes una parte líquida con un aceite y lo que estás haciendo es ejercer un movimiento mecánico a través de un equipo que tiene un aspa, y ese lo que te va a hacer es que vas a integrar directamente, vas a cubrir el agua en el aceite, o al revés, vas a tener una mezcla de aceite en agua. ¿Y cómo voy a ver si yo tengo una emulsión estable? Bueno, una emulsión estable, en el caso de la figura que se encuentra a la izquierda, en el microscopio vemos gotas muy grandes. Entonces esas gotas le dan una cierta inestabilidad porque se empiezan como a romper. ¿Y qué va a pasar? Cuando se empiezan a romper, se van a unir entre sí mismos y van a generar a la larga gotas o moléculas un poquito más grandes, lo que va a hacer que al final tú vayas a ver una emulsión que tiene separación, o que se ha roto la emulsión completamente como tal. Y cuando una emulsión es estable, vas a ver en el microscopio pequeñas partículas que están, como comentábamos, rodeando el líquido o rodeando la grasa, y bueno, pues eso te va a mantener tu producto durante mayor tiempo. ¿Qué es una emulsión? Básicamente estás integrando grasa con aceite en una mayonesa, y en la industria de sabores tú lo ocupas normalmente en bebidas que presentan cierta turbidez, o en productos en néctares en que asemejan mucho a la pulpa. Entonces, bueno, ocupas un sabor con una emulsión con color y con sabor, y obviamente la goma integrada directamente al sabor. ¿Qué factores tengo que generar o que considerar en general cuando yo fabrico un sabor? Bueno, el primero es conocer, nosotros tenemos que ocupar, o en la industria de alimentos, ocupamos material de acero inoxidable. ¿Qué ventajas me da? Uno, pues es la parte de la inocuidad. Este producto o este material es fácil de limpiar, es resistente ante las sustancias que son muy corrosivas, y aparte no va desprendiendo pequeñas partículas de metal. Entonces, bueno, siempre para la industria debemos de considerar este tipo de materiales. El siguiente es la visión y los tiempos de mezclado. ¿Por qué es importante a nivel industrial trabajar sobre una adición? Cuando tú haces o trabajas en la industria, puedes hacer pequeñas premezclas, y esas pequeñas premezclas garantizan que todos los materiales se están incorporando de manera correcta.
En el caso de que, por ejemplo, cuando elaboras un pastel, tienes que primero incorporas todos los secos, los bates y después adicionas la harina, le vas dando un tiempo de proceso y posteriormente vas adicionando el agua. Entonces, a nivel industrial sí tienes que hacer esas premezclas, pero aparte tienes que conocer los materiales. Hay compañías, la industria de fragancias que va muy relacionada con los sabores y las de cuidado personal. Tú puedes incorporar algún surfactante con una sustancia, surfactante aniónico, con alguna sustancia no aniónico, con alguna, con la fragancia o con un aceite de pino, por ejemplo, y ¿qué pasa a la larga? Se te incrementa la viscosidad automáticamente si estás agregando estos dos materiales. Esto podría decir, bueno, pues es relativamente fácil, pero cuando estás en el área de producción, eso implica que tu tanque se va a mezclar muchísimo más tiempo, o cuando vas a pasar el producto de un lado a otro, el tiempo de llenado pues se alarga, ¿no? Y en el caso de los sabores también, ese tipo de sustancias, este tipo de procesos que pueden parecer sencillos en producción sí son de alto impacto. Y la parte de mezclado, cuando aquí te aprovecha mucho la experiencia que puede tener tu saborista, y tu saborista y tu área de producción te van indicando cuál es el tiempo más adecuado para incorporar y para mezclar esos productos. Cuando tú tienes dos polvos, esos dos polvos los puedes ver, si no los incorporas adecuadamente, van teniendo unas vetas. Entonces tu material no se está incorporando como tal. Pero cuando tienes productos líquidos o materias primas líquidas, naturales o artificiales que no tienen color, no es fácil percibir ese tiempo mezclado. Entonces, aquí los saboristas o la gente que nosotros evaluamos, necesitamos, de cuando pruebas una muestra, va teniendo pequeños picos. ¿Qué significa eso? Que va saliendo una nota picante y luego te sale una nota ácida, luego una nota salada. Entonces, cuando son los sabores, te van dando esos como pequeñas oscilaciones, que bueno, que significa que tu producto no tuvo el tiempo de mezclado adecuado. Y otra parte para cuando nosotros desarrollamos un sabor, en este caso la fórmula, pues es conocer bien todos los ingredientes que tú tienes. Aquí podríamos decir que muchos de los ingredientes podrían ser similares, por ejemplo, tenemos un acetilacetato o un butilacetato, pero bueno, no son los mismos. Entonces, siempre debes de determinar, uno, conocer el CAS, pero también conocer la fórmula que está componiendo tu producto. Aquí tenemos, por ejemplo, el hexanal, que es un aldehído con fórmula molecular, la que se muestra ahí, y ese se ocupa para hacer sabores frutales, donde su sabor o su aroma se asemeja mucho a una hierba recién cortada. Y el siguiente, pues es un hexanol, que como sabremos, pues un hexanol tiene la terminación ol, que es un alcohol orgánico. Pero aquí es importante saber qué pasa, que este sabor hexanol, un hexanol tiene un olor a césped recién cortado, pero su uso básicamente es en perfumería. Entonces, cuando tú elaboras un producto, un sabor o una fragancia, pues debe tener específicamente las materias primas aprobadas para uso o consumo humano. Y aquí entra también la parte un poquito más complicada, que es la experiencia que tienen todos los saboristas y que debería tener la gente de producción de control y calidad y de compras. Tienes dos isómeros de canela lineal, uno es el 2-hexanol, que te da notas de maíz y té, y el otro es el 3-hexanol, que te da notas de piña. Entonces, cuando tú compras o ocupas un producto, debes saber exactamente cuál es el material el que vas a adquirir. ¿De qué me sirve esto a la larga? Cuando tú estés o cuando la gente trabaja en el área de producción, conociendo tus materiales, puedes reducir errores, puedes detectar en caso de que hubiera algún error, y obviamente, bueno, ese es a la larga, pues un beneficio, ¿no? Que vas a tener porque vas a identificar exactamente los materiales a los que estás acostumbrado. Entonces, yo les invitaría a que cuando se incorporen a la industria de alimentos o cualquier industria química, pues sí conozcan, no nos quedemos un poquito en que, bueno, creo que me dijeron que tenía que mezclar estos tres materiales, ¿no? Vamos a saber un poquito más qué compone cada uno de ellos para que yo pueda conocer y quizás aportar también algunas nuevas sugerencias. ¿Cuál es el futuro de la industria de sabores? Como sabemos, la industria de los saborizantes cada día están demandando más productos de origen natural. Sin embargo, como habíamos comentado hace rato, no hay alcance y no hay manera de poder cubrir todos esos requerimientos de sabores naturales, y nosotros pues sí necesitamos también seguir cubriéndolo a partir de sustancias artificiales o sustancias idénticas al natural. Un sabor es característico y es un desarrollo que implica mucho trabajo,
pero es el éxito de muchos de los productos. Si un producto no tiene un alimento, no tiene un sabor bien definido o no es ganador, bueno, el producto puede fracasar aunque tengas muchos beneficios. Entonces, la industria de alimentos sigue muy en boga, pero ¿qué esperaríamos de la gente que se está integrando a la industria química? Sí ocupar energías alternas, pueden ser energías eólicas, pueden ser energías con celdas solares, pero no solamente, o calentadores solares, no solamente en la parte de la planta o la planta, sino también en las oficinas. Y si yo tengo que calentar un producto, ¿por qué no ocupar un producto o un calentador solar que hay, de hecho, sin necesidad de prender propiamente un derivado de una estufa o alguna sustancia, un carbón, por ejemplo, una fuente de carbón? Entonces, pero también tener la posibilidad de reciclar, la posibilidad de reducir fórmulas. La industria en la que ustedes están trabajando en realidad es una industria muy amplia que puede ofrecer diferentes alternativas y también continuar, ¿no? Desde mi punto de vista, trabajando, ya sea que yo me incorpore en una empresa o que yo esté trabajando en una industria grande o en una industria pequeña, bueno, incorporar esos pequeñas ideas o reciclar agua o reutilizar el agua en proceso para que a la larga, bueno, tengamos una industria química más limpia o recuperar también algunas sustancias que puedan ser nocivas y no liberar al medio ambiente, sino tratarlas, ¿no? Y buscar también tener una línea de productos que no dependamos tanto de algunos países, ¿no? Yo les comento, hace muchos años, el propilenglicol era una materia prima que fabricábamos en México, ciertamente en algunas plantas que eran muy obsoletas, pero bueno, ahorita el 100% de ese propilenglicol lo traemos de importación y bueno, pues ¿qué se esperaría también? Que esa industria química siga progresando o siga generando nuevas ideas, ¿no? Ahorita muchos de los vapeadores ocupan propilenglicol y bueno, pues es un material que tiene un uso completamente diferente, pero bueno, ¿por qué no buscar también en un futuro alguna alternativa para esto, ¿no? Eso es básicamente la industria de sabores a muy grandes rasgos. No sé si alguien tenga alguna duda o tenga alguna pregunta. Y muchas gracias por esta exposición. Yo estuve trabajando varios años en una empresa de alimentos y pues y todo lo que has mencionado para mí tiene pues muchos recuerdos, ¿no? De lo que hacíamos allá en la planta y pues es verdad todo lo que has mencionado, lo que le mencionas a los alumnos, yo creo que lo deben de considerar muy bien porque una cosa es lo que nosotros les decimos acá en la escuela, por ejemplo, conocer los que ya llevan ahorita química orgánica o química de los hidrocarburos, conocer muy bien el nombre de las sustancias químicas, ya cuando uno los está aplicando, los está utilizando ya en la planta, sí, sí es muy importante. Es importante la nomenclatura, es importante saber de dónde vienen esas sustancias químicas y también yo siempre se los he dicho a los alumnos que la química lo es todo. Entonces, pues aquí lo estamos viendo en la aplicación en los alimentos. Muchas gracias, Miriam. No, muchas gracias a ustedes también. Muchas gracias a ustedes. Y la verdad es que sí la parte de sabores y la parte de alimentos es muy interesante, muy versátil, muy noble. Y bueno, pues con muchas posibilidades de hacer cosas muy nuevas, ¿no? También. No sé si ya tengamos alguna pregunta, Karen. ¿Cómo has visto un auge en los saborizantes naturales? ¿Y cómo piensas, cómo ha empezado tu compañía a desarrollarlos? ¿Sí han visto una demanda de sus pedidos con saborizantes naturales? Sí, de hecho, a raíz de los sellos que están marcando la industria o la parte regulatoria en México, sí hay un incremento de ocupar sabores naturales, sabores y colores naturales, ¿no? Entonces, todas las compañías o sustituirlos por algún extracto que te pudiera dar alguna funcionalidad. Entonces, sí hay mucho más demanda. No todas las compañías son capaces de fabricarlos porque, bueno, es un proceso muy específico y necesitas también tener controladas tus materias primas, ¿no? De tal manera que
puedes tener tus mismos cítricos o tus mismas piñas o tus mismos mangos. Entonces, bueno, a partir de eso tú puedes empezar a fabricar. Entonces, sí, ciertamente son procesos que con cualquier ligera modificación, bueno, pues el perfil de sabor se va a cambiar o no vas a tener la misma rentabilidad o la misma producción que nosotros teníamos. Entonces, sí hay un incremento bien fuerte, pero aquí también es importante considerar que cuando tú ocupas o sugieres un sabor natural, la dosificación es muchísimo mayor, o sea, tú ocupas, por ejemplo, 0.1% de dosis en sabores artificiales y en sabores naturales puedes ocupar hasta 1 o 2%. Y los precios se elevan hasta $30 o hasta más, ¿no? Entonces, sí es importante considerar todos esos factores, ¿no? Sí hay mucha demanda, pero bueno, no se puede ahorita generalizar del todo, ¿no? Yo sí realizo algunas preguntas a la licenciada Miriam. Con respecto a los saborizantes, hay saborizantes que son sintetizados químicamente y que no vienen de origen natural. Nosotros sabemos, como ingenieros químicos, que la estructura química tal cual, esa no cambia, pero al momento de que nosotros la ingerimos y nuestro organismo la procesa, en algunos casos hay complicaciones. ¿Habrá algún saborizante o algún aditivo de alimentos que tenga estas complicaciones? Bueno, normalmente cuando nosotros elaboramos un sabor sintético, idéntico o natural, tenemos que cumplir la regulación del país en el que se va a aplicar y debemos de conocer también los mínimos, las dosis y los productos que están permitidos. Yo, por ejemplo, el color caramelo en Europa no está permitido, entonces yo no puedo integrar un color caramelo en un sabor que voy a vender a Europa, o no puedo integrar alguna otra materia prima. Entonces, ¿qué haces? Cuando tú tienes ese sabor, obviamente estás cumpliendo las dosis máximas permitidas, ¿no? Hay algunos materiales que pudieran ser ciertamente tóxicos, por ejemplo, una semilla de papaya, que tú dices, bueno, a mí no me genera ningún daño y me ayuda quizás para la digestión, pero a la larga puede tener una sustancia que si la excedes te puede producir alguna reacción o te puede generar algún daño, algún efecto nocivo. Entonces, sí, es difícil saberlo, pero todos los sabores y todas las industrias nos basamos en la norma oficial mexicana, en la FDA, en los números CAS y en el Códex Alimentario, donde estás cubriendo también pues, todos esos ingredientes permitidos para no generar un daño al organismo, ¿no? Sabemos que también dosis muy altas de cualquier producto, así fuera un sabor, si tú estás acostumbrado a tomar mucha salsa valentina o mucho chile, a la larga te puede generar algún problema. Entonces, bueno, se están cubriendo esos requerimientos en la parte de sabores. Muchas gracias. Y ya que tocaste este tema de las regulaciones internacionales, las empresas ahorita, muchas de ellas están ya colocando en sus páginas que cumplen con tal o cual objetivo del desarrollo sustentable. Uh-huh. Y esta parte del desarrollo sustentable tiene que ver con la parte social, la parte económica y la parte del medio ambiente. Y en la parte social, si este colorante caramelo que está regulado en Europa y no se acepta, ¿por qué en otros países sí lo utilizan? Yo sé que es por las regulaciones y porque sí se permite, pero no las empresas desde el punto de vista social deberían de pensar más en la salud de la persona. Es correcto y estoy de acuerdo que todos los excesos, hasta uno que toma 5 litros de agua, le va a hacer mal, obviamente, pero ¿por qué las empresas no están viendo esta parte social? De que si en un lado no lo están permitiendo, ¿por qué no lo hacen genérico a todo el planeta? Bueno, porque, desde mi punto de vista, ¿no? La parte de regulaciones es relativamente nueva y se han hecho estudios más específicos detectando algunas reacciones, ¿no? A la larga se han
estudiado si podrían ser cancerígenos o si te generan algún otro problema, alguna deformación o lo que sea, ¿no? Pero muchos de esos también, bueno, pues no se hacen, algunos se generalizan o algunos dicen en Europa yo los he hecho y sí tienen, pero en Estados Unidos o en México a lo mejor los hemos hecho y no te ha generado, no, el estudio no ha sido tan completo y actualmente también no hay una alternativa al 100% para poder ocupar un producto como color caramelo. Entonces, ¿qué busca el consumidor? Pues tener un producto que se parezca. Entonces, mientras no tengas alguna alternativa, que ahí es donde entra la parte química, la parte de ustedes, pues bueno, no es fácil encontrar algún sustituto de este mismo material. ¿Qué depende? Sí, muchas de las industrias están trabajando también en regular y en poder tener a la larga productos que generen menos daño, pero bueno, ha sido de manera gradual, no es un cambio que va a ser de manera drástica, ¿no? Y lo que comentábamos también, no hay a lo mejor una alternativa y que sea barata, ¿no? Porque la industria, pues lo que tiene que buscar es también rentabilidad y generar productos que cubran ciertos requerimientos de la población basado también en un consumo masivo. Muchas gracias. Juan Lagunas quiere preguntar si los saborizantes artificiales van a dominar a los naturales en el futuro totalmente y por qué. Pues lo que habíamos comentado, ¿no? Si la idea es que sí pudiera el público, lo que demanda el público, ¿no? El público va a estar demandando más sabores naturales, pero no hay capacidad, ¿no? Lo que comentamos, necesitamos tener mayor áreas de cultivo, mayores áreas de donde se pueda sembrar, donde se puedan cultivar plantas frutales o se puedan sembrar algunas otras especies, de tal manera que yo pueda cubrir esa población, ¿no? Pero como saben, ahorita puede haber temporalidades, puede haber escasez o puede haber algunas plagas, entonces sí es el objetivo, pero no necesariamente va a ser una tendencia de manera inmediata, y también el impacto que tú puedes tener, lo que habíamos comentado hace ratito, el impacto que tú puedes tener con un sabor natural y con un sabor artificial es menor, y no va a ser siempre constante. Entonces, cuando tú vas a un anaquel y estás buscando un producto, quieres que siempre el jugo al que estás acostumbrado te sepa exactamente igual. Si tú le pones un sabor natural, y de hecho lo pueden ver en algunos refrigeradores, en algunos centros comerciales ya venden jugos naturales, pues a veces no te gusta porque dices, es que ahora me supo más ácido, me supo más amargo, o no me da el mismo impacto. Entonces depende mucho de la demanda, pero depende también de qué tanto el público consumidor se va a acostumbrar a tener cosas menos saladas, menos dulces, menos intensas o con menos notas específicamente del material que estás buscando. Muchas gracias, Miriam. Patricia Domínguez Melgar pregunta si hay alguna biografía para adentrarse en el tema de los saborizantes y alimentos. Sí hay alguna información por internet donde puedes encontrar esta información, y hay unos cursos, ¿no? También, si quieren luego se los puedo compartir, son cursos que toman un año más o menos, o un poco más, ¿no? Porque como mencionábamos, bueno, la rama es muy, muy grande, y aquí lo importante pues es conocer cada uno de los ingredientes que lo están conformando. Entonces sí hay, después te la puedo compartir a Ana Karen, y bueno, pues sí, trabajando con las industrias, ¿no? Aquí yo puedo aportar algo. Tenemos a una persona que ha trabajado muchos años en la industria de los alimentos. Es el doctor Salvador Baduy, que tiene su libro de química de los alimentos. Entonces, búsquenlo en internet, van a encontrar, denle Salvador Baduy y les va a desplegar mucha bibliografía de la química de los alimentos. Sí, un libro práctico, ¿no? Así es. Gracias, Miriam. Y Mariana Abigail tiene la última pregunta. Quisiera saber cómo funciona la irradiación de los alimentos. ¿Qué tipo de radiación utilizan? Normalmente la irradiación la puedes ocupar, puede ser de química o puede ser a través de, se me fue el del ININ, es a través radiactivo, ¿no? De una parte radiactiva, y lo que tienes que hacer con esta radiación, ya sea óxido etileno a través de la radiación por el ININ, es controlar la parte microbiológica, y con eso garantizas que tu producto va a tener una vida de anaquel muchísimo mayor. Eso es básicamente para productos base chile o algunos productos de algunas especies.
Esa es básicamente la diferencia entre uno y otro. Bien, muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias a todos. La verdad es que es un gusto haber compartido un poquito esto con ustedes. Un placer haber platicado un ratito con ustedes de esta hermosa industria de sabores. Gracias. Y a nombre de la doctora Guadalupe Silva Oliver, que es nuestra directora de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, otorga la presente constancia a la licenciada Miriam Zamudio López por impartir la conferencia Generalidades de los Saborizantes, que se llevó a cabo el día martes 13 de abril del 2021 como parte del programa del ciclo de conferencias en conmemoración del Día de la Tierra, organizado por el Comité Ambiental de Siquien. México, Distrito Federal, 13 de abril de 2021, la técnica al servicio de la patria, firma la doctora Guadalupe Silva Oliver, la maestra Isaura García Maldonado, que es la subdirectora académica, y un servidor, Edgar Maldonado Mosqueda, que es el coordinador del Comité Ambiental. Pues muchas gracias, se la haremos llegar ahorita en unos minutos. Muchas gracias, nos dio mucho gusto que esté con nosotros, que haya compartido su conocimiento, su experiencia. Y a todos los que están aquí con nosotros, muchas gracias. Los esperamos el día de mañana